Para ir empezando, porque han sido muchos muy puntuales, con lo cual se irán agregando los que vayan llegando. Les cuento que, les transmito, mejor dicho, las disculpas de Ricardo, pero hoy no va a poder estar con nosotros. Lamentablemente, esta es nuestra última reunión del año, ya empezaremos la próxima en marzo del año que viene. Les deseo a todos felices fiestas, pero bueno, tuvo un problema y no pudo estar hoy acá. Así que bueno, me delegó un poco hacerles una presentación como cierre de año de lo que está pasando, como para entenderlo, y de lo que se espera que suceda durante el año 2023. Un poco lo que él iba a hacer. Así que bueno, no son buenas noticias, no es lo mismo Ricardo que yo, pero acá estamos y espero que les resulte interesante lo que vamos a ver ahora, que la verdad mi idea es que tienda a responder algunas preguntas que ustedes deben tener hoy de los datos, sobre todo que se van conociendo, y que uno diría, pero no puede ser que los datos den tan bien cuando nos sentimos tan mal, ¿no? Entonces, la realidad es que eso tiene explicación y espero que al final de la presentación, la cual vamos a empezar ahora, este, por lo menos quede claro por qué está sucediendo esto. Y para empezar, la verdad es que lo más importante, a ver, acá dice, es que pase la presentación. Estaría pasando. Acá vamos. ¿Está? Ahí vamos. Lo más importante, donde siempre empiezo, y esta vez creo que justifica esta primera introducción que hice, es lo que está pasando a nivel internacional, porque era lógico que luego de haber pasado por la pandemia, con todas las restricciones que impidieron que gente y empresas pudieran trabajar en la medida que los dejáramos trabajar, iban a producir más que cuando no podían hacerlo, ¿no? Con lo cual una recuperación económica era algo que era previsible, pero no al nivel que hemos observado. Y eso tiene mucho que ver con esto que estamos viendo acá, ¿no? Es la inflación de Estados Unidos, Reino Unido, la eurozona, Japón, y fíjense que en estos países, incluso Japón, que es su lucha permanente por tratar de tener inflación, se les desmadró la inflación, ¿no? Una cosa notable a nivel internacional, y esto tiene que ver con lo mismo que genera, pero por supuesto a otra escala, inflación en la Argentina, ¿no? Que es el exceso de emisión. Allá por 2020, por el tema de la pandemia, los bancos centrales de los países más importantes del mundo empezaron a emitir muchísimo, de tal forma de moderar el costo económico que tenían las restricciones que se estaban imponiendo, pero una vez superada la pandemia, ya entrado 2021, siguieron emitiendo, pensando y además afirmándolo, ¿no? Explícitamente, que no iba a haber presiones inflacionarias por esa emisión. De hecho, esa emisión continuó fuerte hasta principios de este año, y la realidad es que empezaron a haber presiones inflacionarias, como decíamos aquellos que entendíamos que lo que pasa en la Argentina también pasa en otros países del mundo, es cierto, con menor fuerza porque por ahí emiten menos, también por menor fuerza porque tienen una moneda confiable, entonces uno tiende a retener más tiempo una moneda en el bolsillo que uno tiene en exceso si es confiable. En cambio, una moneda que es desconfiable como la nuestra, no la tratamos de sacar todo exceso que nos llega al bolsillo, no lo tratamos de sacar inmediatamente, pues sabemos que vamos a perder poder adquisitivo, ¿no? Entonces,
la verdad es que en los inicios de las presiones inflacionarias les inventaron, como en todos los países, ¿no? Problemas logísticos, un montón de excusas, hasta hemos escuchado hablar de poderes casi concentrados a los presidentes de países desarrollados, como a Biden, por ejemplo, ¿no? No, la verdad es que lo que había era justamente presiones inflacionarias, porque teníamos, en el caso de Estados Unidos, un dólar que estaba cayéndose. Por supuesto, si el dólar estaba cayéndose, un beneficio que íbamos a tener los, eh, los argentinos es que todos los bienes comercializables crecen, aumentan su valor. Cuando el dólar baja, porque es la unidad de medida del dólar, y acá tienen, fíjense cómo estuvo emitiendo la Reserva Federal hasta principios de este año, que empezó a contraer la cantidad de base monetaria en términos de dólar, ¿no? Y eso lo hizo a partir de esto que se llama subir la tasa de interés, que en realidad, yo creo que ya alguna vez lo expliqué acá, pero cuando se habla de subir la tasa de interés, en realidad de lo que se está hablando es de contraer la oferta monetaria, y cuando se habla de bajar la tasa de interés, de expandir la base monetaria. ¿Cómo lo hace la Reserva Federal? Bueno, la Federal Fund Rate, esta que fija la Reserva Federal, en realidad es como una tasa interfinanciera entre bancos, como el COL, para los que conozcan cómo funcionan los créditos entre los bancos en la Argentina, y ellos no es que definen cuál es la tasa, sino cuál es su objetivo de tasa, y luego actúan sobre el mercado de crédito para que la tasa más o menos esté en la tasa que ellos están planteando que debería ser la de mercado, ¿no? Y para eso, si la tasa se ubica por debajo de la meta que ellos han determinado, lo que hacen es venden bonos del Tesoro de los Estados Unidos y ahora también algunos activos, y con eso, por supuesto, sacan dólares, ¿no? Entonces el dólar tiende a apreciarse y obviamente eso tendería en el tiempo a hacer bajar la inflación. Ese es un poquito la idea, ¿no? Cuando suben la tasa de interés, bueno, contraer vendiendo bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y cuando quieren, porque hay presiones deflacionarias, por ejemplo, como cuando hicieron este exceso de emisión por la pandemia, hacen la contraria, ¿no? Entonces, fijan una tasa más baja, dicen, bueno, como está por arriba, lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de dólares que hay en el mercado, para lo cual compran bonos de tesoro y a veces otros activos privados en el mercado, emiten dólares, y eso hace que la tasa de interés baje, ¿no? Por supuesto, eso deprecia la moneda, y como deprecia la moneda, se intenta así superar las presiones deflacionarias que había anteriormente. Y acá tienen las distintas reuniones que tuvo la Reserva Federal desde marzo del 2021, que decía que no iba a ser necesario subir nunca la tasa de interés. Bueno, hemos llegado ahora al mes de septiembre, en el cual la estimación de la Reserva Federal es que va a terminar subiendo al 4,6%. Seguramente se va a terminar ubicando por arriba del 5% y cerca del 5,5% la tasa de interés cuando termine esta película, pero la realidad es que durante todo este tiempo lo que tuvimos es un dólar que se estuvo depreciando, por lo tanto los precios de nuestros commodities subiendo, de nuestros productos y bienes comercializables subiendo, pero además con algo adicional, ¿no? Todos estos dólares y toda esta emisión de otras monedas duras que se hizo durante todo este periodo estuvo colaborando también a que haya más liquidez en los mercados, ¿no? Que es lo que mantenía casi en cero la tasa de interés en todos estos países, ¿no? Con beneficios ínfimos, y los inversores quisieron, bueno, vamos a buscar algo que sea redituable, buscaron países emergentes, con más riesgo, pero también con más rendimiento, terminaron financiando justamente aquellos que compran más que proporcionalmente nuestros productos cuando aumentan sus ingresos, ¿no? Porque son los países pobres. Así que eso hizo que nuestros bienes y servicios comercializables, en definitiva, tuvieran un aumento mayor que los de otros países.
En una palabra, ahí ya tenemos una explicación de por qué la recuperación que tuvo la economía argentina fue tan fuerte, porque por ahí trabajando menos horas los argentinos, por ponerlo en términos de una familia, como el sueldo de esta familia, y acá tienen la evolución de los precios de nuestra materia prima, estas son nuestras materias primas que exportamos, es un indicador que hace el Banco Central con los precios, pero ponderado por nuestras exportaciones, ¿no? Por la participación de nuestras exportaciones, fíjense qué altas que llegaron, y este indicador que llegó, entonces nos aumentaron tanto el sueldo que a pesar de ganar, trabajar menos horas, terminamos ganando mucho más. Eso explica por qué el sector agropecuario, ¿no?, durante el segundo trimestre cayó, sobre todo en el segundo trimestre, pero la economía siguió creciendo, siguió recuperándose, porque el gasto en otros sectores hizo que la recuperación de la economía fuera positiva, ¿no? Más que compensando lo que cayó el sector agropecuario. Y esto está bueno tenerlo en cuenta porque todas las estimaciones que había a finales del año pasado, principios de este año, daban cuenta de que el máximo que podía llegar a crecer la Argentina en los consensos era 3,7%, una cosa así, y es probable que esté creciendo la economía argentina o recuperándose en la economía argentina en 2022 casi 2 puntos más, ¿no? Esté por arriba del 5,5% el aumento del PBI. Ahí hay otra explicación más que tiene que ver con la generosidad del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales que durante este año nos prestaron y nos gastamos, por supuesto, alrededor de 6.000 millones de dólares, ¿no? Eso es cerca de más de 1 punto porcentual del PBI, casi 1,5 puntos porcentual del PBI en gasto, que también estuvo dinamizando el nivel de actividad, por supuesto, hasta entrado el tercer trimestre. Ya en septiembre, como ya toda esa bonanza se empezó a terminar, porque la plata que nos prestaron se empezó a terminar, y además porque los precios internacionales empezaron a revertirse tarde, en algunos casos en términos de nuestros commodities, más tarde que otros, eso fundamentalmente por la invasión rusa a Ucrania, que nos quitó 2 importantes competidores en nuestros productos, pero bueno, pero en algún momento teníamos que empezar a ver que los precios de nuestras exportaciones empezaban a bajar. Obviamente ahora trabajamos las mismas horas que antes, y hacia adelante menos, y encima con menor sueldo por hora, así que se nos han dado vuelta los vientos que teníamos favorables internacionalmente, ahora van a ser sumamente desfavorables, con un dólar que se va a estar apreciando para bajar la inflación en Estados Unidos, y por el otro lado, con menor liquidez que está pegándole a todos, o desfinanciando a la demanda de las economías emergentes, que justamente eran las que más gastaban en nuestros productos. Así que hacia adelante, yo creo que hasta mediados del año que viene por lo menos, los vientos van a ser desfavorables. Eso hace que haya muy pocas expectativas de que las tendencias que hemos visto recesivas desde septiembre, en algún momento puedan llegar a revertirse. Sí puede ser que se moderen en la medida que ahora hemos visto que algunos otros organismos internacionales nos han estado prestando aún más plata, pero ya revertirse no, porque además empieza a pegarle a la demanda interna cada vez más fuerte la incertidumbre que se viene durante el año que viene en términos de un año electoral, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente lo que tenemos ahí es una explicación de por qué la economía se recuperó mucho más fuerte de lo que aún los pronósticos más optimistas de los economistas estaban proyectando para el año 2022. Otro tema que es muy interesante ver es el tema de la escasez de divisas. Si estuvimos hablando hace un rato de que en todos lados, en las economías emergentes, nosotros somos una de ellas, estuvieron lloviendo dólares, uno debería preguntarse, che, ¿por qué no llovieron acá ni en Venezuela, ¿no? Estuvieron lloviendo dólares todo alrededor nuestro, y claramente
eso tiene que ver con un país que es expulsor de capitales, además con un cepo que en sí mismo es expulsor de capitales. Entonces acá obviamente la escasez está dada por eso, ¿no? Tanto por las medidas que se toman, que tienden a hacer que la gente fugue, los argentinos y extranjeros juguemos nuestros ahorros. En definitiva, quiere decir que toda la etapa de bonanza, en la cual por ahí invertir en países desarrollados no brindaban buenos rendimientos, lo máximo que logró en la Argentina es que marginalmente fugáramos menos ahorros y menos inversiones, y por lo tanto marginalmente hubiera un menor desfinanciamiento de la demanda interna de nuestro país, ¿no? Pero no es que había escasez de dólares en la Argentina por el escenario internacional, ¿no? Había abundante cantidad de dólares en el mundo, así que por ahí no va la causa de la escasez, ¿no? Va más bien por el cepo y las medidas que se toman. Lo otro que también es interesante ver, y les señalo acá el puntito, porque hasta, hasta antes de incluso del primer dólar soja, que generó una liquidación fuerte de divisas adelantada, ¿no? De divisas de exportación, la liquidación de divisas por cereales y oleaginosas. Este gobierno fue la más alta, fíjense, esto está deflactado, ¿sí? O sea que acá no hay impacto de la inflación de Estados Unidos, y la realidad es que fue la más alta de todos los gobiernos de este siglo, ¿no? O sea, entonces ya tenemos que alrededor llovían dólares, también tenemos que, no es que la oligarquía agropecuaria no le liquidaba dólares a este gobierno porque lo odia, ¿no? O sea, le liquidaron muchísimas divisas. Claramente vamos viendo cada vez más que acá lo que anda mal de fondo sigue siendo el cepo, y el cepo tiene su lógica que genere estas restricciones. Y acá viene la mala noticia. Hasta ahora veníamos con exportaciones en alza, pero lo que se está observando ahora y se espera hacia adelante, más allá de algún impacto coyuntural que tenga este adelantamiento este mes por ahí de la liquidación de divisas hacia adelante, de adelantamiento de futuras exportaciones hacia adelante, la verdad es que se está esperando que las exportaciones argentinas bajen, y obviamente también van a bajar las importaciones. O sea, hacia adelante nada que ver con las expectativas de en algún momento ver una flexibilización de las restricciones sobre las importaciones en la Argentina. La verdad es que vamos a ver cada vez más restricciones porque va a haber cada vez menos liquidación por exportaciones. Recuerden que además la liquidación anticipada, tanto la de septiembre como la que se hizo ahora de exportaciones con el dólar soja 1 y 2, son pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y eso lo vivimos en el mes de octubre y parte de noviembre, porque, claro, después salen los containers con soja y no entran las divisas, pero las demás importaciones están ahí, ¿no? Otro tema que también va a pegar ahora y duro en lo que hace al balance de divisas del Banco Central es que allá por junio, cuando se hizo el super cepo, ya vamos por restricciones violentas de cepo un montón, en términos de restringir las ventas, se obligó a las empresas, a la gran mayoría de las empresas, a financiar sus importaciones entre 90 y 180 días. ¿No? O sea, ya empezaron a vencer, en una palabra, en septiembre, finales de septiembre, las de 90, ahora van a empezar, que son la mayoría, también a vencer las de 180 días, ¿no? Y ahí va a aumentar la demanda de divisas que no le van a poder decir que no a los que importaron, porque de vuelta no le van a ir a pedir a sus contrapartes que se renueven el crédito por las importaciones que hicieron hace 90 o 180 días. Así que hacia adelante vamos a tener un tema, ¿no? Acá tienen, fíjense, justamente este financiamiento a la que fueron obligados las empresas. Bueno, se va a empezar a revertir, o sea, la demanda hacia adelante de divisas va a ser mucho mayor en términos de importaciones, con lo cual las nuevas importaciones van a tener que estar cada vez más restringidas en tren de
no perder estas divisas que están consiguiendo, tanto con endeudamiento, porque también han conseguido 2.100 millones de dólares desde septiembre esta parte de nuevos créditos de organismos internacionales, como del adelantamiento de la liquidación de divisas. Al día de hoy tenemos 3.800 millones más o menos de reservas netas, tenemos que cumplir una meta que fue modificada de 5.800 millones de dólares a finales del año, fue recalculada, justificándose esto en que tuvimos que gastar más en energía de lo esperado por la suba de los precios del gas y el combustible que generó la invasión rusa a Ucrania, así que con ese motivo y razones que nos dieron la posibilidad de cumplirla solamente con 5.000 millones de dólares, lo cual yo creo que se está poniendo difícil. La liquidación anticipada hasta ahora de la soja 2 tiene alrededor de 90 millones de dólares promedio, con los días que faltan me va a costar un poquito llegar a los 5.000, pero por ahí aproximan el bochín, pero le va a costar llegar a los 5.000. Igual se la van a dar por cumplida las metas de reservas, seguramente. Acá tienen las compras netas que está generando en estos momentos la liquidación anticipada del dólar soja, ¿no? Fíjense, la liquidación anticipada del dólar soja 1, grandes compras, luego todas ventas, excepto algún verdecito por acá, nuevamente ahora grandes ventas. Esto nos debería hacer pensar, ¿no? ¿Por qué cada vez hay más restricciones y necesidades de endeudamiento? En definitiva, la liquidación anticipada de divisas es una forma de endeudamiento. Y claramente porque lo que nosotros estamos viendo es que es un cepo que lo que busca es no reflejar todo lo que se depreció el valor del peso, que el Banco Central mismo viene depreciando el valor del peso en lo que vale el dólar mayorista, ¿no? O sea, podríamos hablar de un tipo de cambio máximo que está fijando el dólar, en el dólar oficial el Banco Central, ¿no? Entonces, y cuando uno fija el valor del aceite máximo, claramente uno va y encuentra que la góndola está vacía porque los que venden aceite no les conviene producir tanto aceite a ese precio barato, y los que demandamos aceite queremos comprar más aceite. ¿Quién llena la góndola cuando pasa eso en el mercado oficial de divisas? Pues no la llena el Banco Central con sus reservas, eso es insostenible. Entonces aparecen los cepos, que es una forma similar de actuar que la que tienen los supermercados cuando los obligan a tener siempre aceite en la góndola, ¿no? Empiezan a decir una botella de aceite por persona se puede llevar y nada más. Y bueno, eso es lo que hace, restringe la demanda. El Banco Central con el cepo y con estas restricciones cada vez mayores está haciendo lo mismo, ¿no? Nos dice, bueno, todas aquellas personas, operaciones, empresas no pueden operar en el mercado oficial de divisas, que busquen en otro lado del aceite, en una palabra, y solo estas pueden operar y mantienen así un dólar oficial que está atrasado respecto a lo que debería valer si reflejara todo lo que se depreció la moneda argentina, ¿no? Y acá tienen lo que les comentaba, este recálculo, ojo, acá tienen, y les muestro ahora, esta pérdida de poder adquisitivo del dólar oficial en la economía argentina, lo que llamamos atraso en cambiario en una palabra, que es lo que desincentiva claramente a los exportadores a traer más divisas e incentiva a los importadores a traer más bienes, ¿no? Y acá tienen esto que les decía, ¿no? Lo del tema de los recálculos. El Fondo Monetario Internacional fue tan generoso, mucho más generoso de lo que yo pensaba que iba a ser en marzo cuando nos dio el acuerdo. No solamente nos dio un acuerdo con condiciones mínimas, porque sabía que el gobierno no iba a firmar otra cosa, y no quería quedar como empujando a este gobierno una crisis, que hubiera sido realmente una crisis, creo yo, una de las peores de la Argentina, si se hubiera dado, sino que además
le permitió, dentro del acuerdo, recalcular las metas de este año, ¿no? Lo cual hizo en el segundo trimestre, porque no las cumplía. Ahí recalcularon las metas de divisas, estas dos, de reservas netas, dejaron constante la de finales de año y ahora acaban de recalcular la de finales de año también para que se puedan cumplir, ¿no? Así que gran generosidad a la que se suma obviamente toda la plata que nos dieron de regalo en el mes de marzo, más la que nos consiguieron de organismos internacionales que les hablaba hace un rato. De hecho, con que solamente no hubiéramos vendido en términos netos divisas este año, hubiéramos podido cumplir las metas de 5.800 millones de dólares de aumento de las reservas netas, solamente con los créditos que nos dieron, porque nos dieron algo menos de 4.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y algo más de 1.300 millones de dólares de otros organismos internacionales, lo cual les da los 5.800 millones de dólares. Si eso no es generosidad, no sé dónde está la generosidad, y ni así logramos cumplir las metas, nos tuvieron que seguir prestando plata y seguir haciendo estos adelantos de liquidación de exportaciones, con un cepo que evidentemente, por lo que hablamos hace un rato, no cierra y es la principal causa de la escasez de divisas en la Argentina y que va a terminar, si seguimos intentando sostenerlo, como terminaron todos los cepos anteriores, 21 de los 22 que tuvimos, que se intentaron sostener en el tiempo en la historia argentina, ¿no? Con una quiebra del Banco Central, tremenda crisis cambiaria y monetaria, 3 de ellos en 3 hiperinflaciones, las 3 que vivimos los argentinos, o el de Venezuela, que terminó hace cerca de 3 años con una hiperinflación que duró más de 2 años hasta que lograron ordenar la dolarización desordenada que tenían y con más de 80% de los venezolanos en la pobreza. Con respecto a las metas fiscales, la verdad que tampoco hay mucha duda que se vayan a cumplir. Viene bastante bien encaminado, entre otras cosas por la ayuda que significó el dólar soja, ¿sí? Tuvimos un fuerte aumento de los ingresos con el dólar soja porque se pagan las retenciones sobre las exportaciones que se liquidaron con anticipación. De vuelta, esto es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque cuando salgan los embarques no se van a pagar estas exportaciones, pero ahora nos viene fenómeno para cumplir con las metas con el fondo, y fíjense que veníamos con un déficit, ¿no? Esta liñita, primario, sin rentas, que estaba por debajo de este otro que venía acá, o sea que estábamos apuntando a tener más déficit que el año pasado. La realidad es que con lo que sucedió en septiembre, con los adelantos del dólar soja de septiembre, pasamos a estar en esta otra curvita ya para cumplir las metas con el fondo, o sea, un poco más por ahí de 2,5% de déficit, y ahora cuando veamos el próximo balance que muestre ahora el cobro de las nuevas retenciones, vamos a quedar muy bien posicionados para cumplir las metas con el monetario, que son 2,5%, pero recuerdo que el fondo, otro acto de extrema generosidad, en marzo, ¿sí? Nos permitió, a diferencia, esto no se contabiliza, no está contabilizado acá, porque esta es la contabilización oficial, acá no están las rentas de la propiedad, ¿sí? Contabilizadas, porque son las ganancias del Banco Central, que todo el mundo sabe no tiene ganancia, simplemente contable las tiene, y también las ganancias de la ANSES, que no se puede, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no se pueden realizar, por decirlo de alguna forma, eso se quita. Bueno, esa es la medida que tenemos acá. Bueno, de esas rentas de la propiedad, por este año el fondo nos permitió contabilizar 0,3 puntos porcentuales. O sea, para compararla con el 3% del año pasado, que es este de acá, el comparable entonces sería 2,5 más 0,3 puntos porcentuales del PBI, 2,8% es la meta de este año, comparable con el 3% del año pasado. Casi ningún ajuste
en una palabra, para hacer durante este año fue la exigencia del Banco Central. Puso otros flexibilizadores que no fueron utilizados a la larga, pero bueno, calculamos que alrededor de 2,7% del PBI va a terminar el déficit este año y quizás menos con las retenciones que están entrando ahora, así que las metas van a ser cumplidas. El año que viene se pone la cosa más embromada, porque como dijimos hace un rato, las exportaciones que van a salir de granos de oleaginosas a partir de enero, que se adelantaron ahora, no van a pagar esas retenciones, menos ingresos, y encima estamos hablando de una caída de las exportaciones de la Argentina, tanto por cantidades como por precio, así que estamos complicados. Aún en el mejor de los casos vamos a estar complicados seguramente, suponiendo que el daño que hace la sequía a porque esta cosecha de fina que tiene que liquidar ahora, la verdad que va a ser va a ser muy mala por la sequía. Alguna esperanza todavía cada vez menor, pero existe con la que se va a levantar en el segundo trimestre, que sea mejor que la del segundo trimestre pasado. La realidad es que está todo el mundo expectante, porque si no la caída incluso de las exportaciones va a ser mucho más grande que los 8.000 millones de dólares que estamos esperando nosotros que caiga el año que viene. Mucha plata, 8.000 millones de dólares para un país que evidentemente no tiene capacidad de generar ningún tipo de otras divisas, ¿no? De liquidación de otras divisas. Pero bueno, desde el punto de vista fiscal esto nos va a restringir los ingresos. Según el gobierno, ellos esperan que haya más ingresos por retenciones y por impuestos. Yo creo que no va a ser así, que además del PBI el año que viene va a caer y que lo único que puede llegar a jugarle a favor en términos de aumentar los ingresos es la inflación, ¿no? Pero eso en términos del PBI, dado la caída del PBI no va a pesar tanto, ¿no? Así que está complicado por ese lado. Obviamente van a hacer algún ajuste fiscal. Yo espero que sigan siendo muy, muy austeros, por un lado, ¿no? Con algunos gastos hasta cerca de mediados de año. Por otro lado, nos están sacadas, digamos, parte de todo esto que estamos viendo de ajuste, la gran mayoría lo estamos haciendo los argentinos, no el sector público, ¿no? Con quita de subsidios y con mayores impuestos, no solamente los mayores impuestos que está cobrando la nación, ¿sí? Como el impuesto este año a la riqueza y también en los adelantos de impuestos sobre 2023, sino porque le están transfiriendo cada vez menos a las provincias y lo que hicieron para que eso lo puedan compensar las provincias es flexibilizar el consenso fiscal y permitirles aumentar a ellos los impuestos. O sea, vamos a tener en muchas provincias aumentos de impuestos que van a compensar el ajuste que está haciendo sobre las transferencias arbitrarias, no sobre las que están por ley, porque esas no se pueden manejar, pero sí las arbitrarias. La nación está también recortando a las provincias y ahí lo compensarán las provincias con más impuestos. O sea, la mayor parte del ajuste la va a hacer el sector privado, pero bueno, con eso cumplirán este año, pero es imposible, creo yo, que cumplan la del año que viene. Hacia mediados de año las presiones para que se gaste más, dado que estamos esperando un escenario recesivo y frente a las elecciones van a ser fenomenales, así que ahí se va seguramente a flexibilizar el gasto. En términos de la deuda, punto anterior. Esto no quiere decir que vamos a tener algún problema para cumplir con las metas con el fondo, porque, como acabo de mostrarles y contarles a lo largo de todo lo que venimos viendo, y vamos a seguir viendo, el Fondo Monetario Internacional, a menos que la Argentina haga una gran macana, no nos va a sacar el apoyo, va a seguir dándonos los recálculos, creo que ya no quedan más recálculos, pero sí todos los waivers o perdones que sean necesarios para que este crédito de facilidades extendidas llegue al próximo gobierno. Esto fue un crédito político, igual que el del gobierno anterior, ¿sí? Era para que llegara con el stand-by a ganar las elecciones el gobierno de Cambiemos, y ahí
negociaron facilidades extendidas con condiciones que hicieran sustentable la Argentina en el tiempo. Eso no pasó, ganó el gobierno del Frente de Todos, y obviamente ahora nos dieron un crédito político de vuelta, que es simplemente nos van a sostener lo más posible para evitar una crisis muy profunda, que llegue este gobierno, que va a llegar, ellos saben, muy desgastado, y no va a ganar las elecciones a entregarle el poder a una oposición con la que ellos puedan renegociar facilidades extendidas con las condiciones que son necesarias, las reformas estructurales, para que ese crédito sea sustentable en el tiempo, no sea de alguna forma refinanciable, como dijimos al principio, en el tiempo. Y en ese sentido, bueno, el perfil de nuestra deuda, la verdad es que no es muy malo el de nuestra deuda colocada en el exterior, porque pateamos todos los vencimientos, la mayor parte de los vencimientos a después de 2025, por eso es que los bonos de hoy muestran precios, nuestros bonos, que calculan que vamos a reestructurar la deuda ya por 2025, 2026, porque ahí se vuelve muy pesada para refinanciar nuestra deuda privada y con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. En el corto plazo, la verdad es que los vencimientos no son muy grandes. El único tema es que este año el Fondo Monetario, en pos de ayudarnos, nos dio 4.500 millones de dólares más de los que vencían. Y durante este año nos van a quitar casi 4.000 millones de dólares. O sea, nos van a dar 4.000 millones, un poco menos, 3.800, 3.900 millones de dólares menos de los que vencen. O sea, ya ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? ¿De dónde van a salir estos dólares? Por supuesto, la respuesta es de las reservas, por lo tanto, eso justifica que cada vez haya más restricciones para evitar gastarse estas liquidaciones anticipadas de exportaciones hacia adelante, ¿no? Lo que logren acumular ahora con créditos y liquidaciones de exportaciones. Por el otro lado, está la deuda pública en pesos, ¿sí? La verdad es que los vencimientos hasta ahora los vienen logrando cumplir y aún refinanciando bastante bien en el mercado. Lo venían así hasta el mes pasado, en donde la verdad es que se les complicó bastante la refinanciación. Y en el mes de noviembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre se les complicó bastante. Lograron refinanciar y eso tuvo su parte buena, una buena parte de los vencimientos desde más o menos el mes de septiembre hasta finales de año, con 2 canjes voluntarios que tiraron y concentraron muchísimo la deuda entre los meses de junio y septiembre del año que viene, ¿no? Y eso sí que es peligroso, porque esta deuda que se está concentrando, y que yo creo que la van a seguir refinanciando, y como nadie le quiere prestar a más tiempo, se va a concentrar cada vez más allí. Hoy supera los 5 billones de pesos, ¿no? Los vencimientos en esos meses tienen condiciones de pago de intereses que son muy fuertes, y encima una garantía cambiaria, ¿no? O sea, si hay un aumento mayor de lo que se acumuló de intereses del dólar oficial, corre el dólar oficial. O sea que ahí tenemos un problema gigantesco que va a implicar que esta deuda van a tener que reperfilarla en algún momento, o van a tener que volverla a refinanciar con algún tipo de canje y tratando de mandarla al año que viene, lo cual va a ser carísimo. Tengan en cuenta que una de las cosas que hizo Sergio Massa, más allá de la propia confianza que generó su asunción, ¿no? Para estabilizar la demanda, o para moderar la caída de la demanda de pesos que se estaba reflejando en la estampida del dólar de los meses anteriores a su asunción, fue aumentar la tasa de interés, ¿no? Y ese aumento fuerte de tasa de interés, para que la gente dijera, bueno, antes perdí un montón de plata haciendo un plazo fijo, ahora por lo menos le puedo empatar o hasta le gano, me quedo con los pesos, también afecta a la deuda pública, ¿no? Y también, vamos a ver, afecta a la deuda remunerada. O sea que acá tenemos un problema para el año que viene. En términos de asistencia y los límites de asistencia
que nos fijó directas al Tesoro del Banco Central, por el momento no es un tema porque ya dijeron que no lo van a usar, esta posibilidad de financiamiento, y además porque lo están financiando de otra forma, ¿no? Porque el Banco Central, en vez de financiarlo directamente, lo que está haciendo es darle liquidez al mercado para que sea más receptivo de los bonos del Tesoro cada vez que hay una colocación. Y es más, ya en un caso de mala praxis, porque por lo menos podría darle liquidez pagando parcial o totalmente los intereses de la deuda remunerada que está acumulando y que ya más que duplica la base monetaria, lo está haciendo comprando bonos directamente en el mercado, lo cual es el peor de los escenarios en términos de quebrar al Banco Central, ¿no? Un poco disminuyó el ritmo de emisión monetaria respecto a lo que era antes de que asumiera Massa, con esta suba de tasa de interés. Nosotros tuvimos un ritmo de emisión a lo largo de este año y hasta ese mes más o menos interanual de entre 40 y 55%, ahora está más rondando el 40%. Fíjense que no es mucho, de todas formas, lo que logró desacelerar el ritmo de crecimiento de la base monetaria. Parte de la explicación es la que acabamos de dar, ¿no? Lamentablemente están financiando al Tesoro por otros caminos, pero sigue siendo fuerte. Algunos dirán cómo puede ser que tengamos un ritmo de emisión de 40 o 55 en el peor de los casos y tengamos una inflación que apunta al 100% y eso tiene que ver con la caída de la demanda de pesos, ¿no? No solamente el precio de algo se cae cuando quien ofrece o produce eso ofrece más de lo que la gente demanda, pero también se cae cuando la gente demanda menos de lo que el productor ofrece, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando ya desde hace tiempo. La gente no quiere pesos, cada vez quiere tener menos pesos en el bolsillo, y eso está haciendo, lamentablemente, acá tiene la caída de la demanda de base, ¿no? Graficada. Eso está haciendo que caiga también el precio de nuestra moneda, y eso fue, creo yo, el principal factor de la aceleración de la caída del poder adquisitivo del peso, la caída de la demanda en los meses de junio y sobre todo en el mes de julio de este año. Y eso uno lo veía reflejado porque, a diferencia de lo que piensan algunos economistas, la realidad es que donde primero se refleja la depreciación de nuestra moneda es, como pasa con cualquier moneda del mundo, que varíe en los tipos de cambio. Por supuesto, en los tipos de cambio libre, en nuestro caso, no en el que fija el Banco Central, pero sí en los tipos de cambio libre. Y eso que por ahí no entienden los economistas, algunos economistas, resulta que la gente lo tiene clarísimo. Por eso, cuando ve subir el dólar, dice, los pesos que tengo guardados pierden valor, y sale corriendo a sacarse los pocos pesos que tiene en el bolsillo, a sacárselos de encima, lo cual es nuevamente caída de la demanda de pesos, lo que vimos en julio, en una palabra, ¿no? Un contexto que yo diría fue pre-hiperinflacionario, ¿eh? Si no lo frenaban, nos íbamos a una quiebra y a una hiperinflación seguro. Pero bueno, esa es lo que ve la gente y es lo que está sucediendo en realidad. Después, el resto de los mercados de bienes y servicios empiezan a reflejar esa pérdida en distintos momentos, según cada mercado, empiezan a reflejar esa pérdida de valor del peso. Por eso vimos, por ejemplo, 2 meses seguidos de 7% o más de inflación, ¿no? Hacia adelante, como yo decía, hay una expectativa, ¿no? Nosotros hicimos un cálculo. Hoy estamos en más de 200% de deuda remunerada sobre la base monetaria. Lo único que tiene el Banco Central para pagar la deuda es la base monetaria. Cuando hacen mediciones, que también ahora le dan mal, pero el Banco Central hacía las mediciones con respecto al PBI, no tenía ningún sentido porque no es el dueño del PBI para pagar esta deuda remunerada. Sí tienen algún sentido por ahí la de las reservas, pero tampoco es dueño de la mayoría de las reservas que están ahí, solamente de 3.800 millones de dólares. O sea que tampoco tiene sentido. Lo único que tiene como para pagar su deuda hoy es la base monetaria. Entonces dijimos, bueno, si no la aumenta más, ¿no?, en el tiempo, ¿cuánto tiene que emitir solamente para mantener esta relación de 200,6% de la base monetaria en deuda remunerada?
y esto es lo que nos da. Por eso que estamos viendo, en principio nos da una caída, que no va a ser esta, por supuesto, porque obviamente tiene que financiar al Banco Central, al Tesoro, pero fíjense que se mantiene por arriba después del 40% y luego se dispara más del 60% en la segunda parte del año que viene. Y esto hay que tenerlo en cuenta para las expectativas de inflación. No es raro que ahora estemos por ir a buscar a principios del año que viene un nivel de inflación seguro ya en enero de más del 100%, probablemente peguemos en el poste a finales de este año, pero ya en enero, febrero, vamos a estar por arriba del 100%, seguramente vamos a estar por arriba en algún momento del 110% de inflación. Igual estamos esperando que en alguna medida moderen, o sigan moderando el ritmo de emisión, y que antes de las elecciones tengamos todo el arsenal, pero mucho más restringido en términos de su capacidad de acción que estuvieron utilizando en las elecciones del 2021, ¿no? Como para moderar antes de las elecciones la inflación. Eso puede llegar a hacer que se desacelere, pero va a terminar arriba del 100% seguro a finales de año la inflación, ¿sí? La inflación acumulada hasta ahora es la inflación más alta desde 1991. Acuérdense que antes fueron las hiperinflaciones, o sea que no es una posición muy cómoda la que tenemos en este momento, ¿sí? Acá tiene justamente los intereses, cómo se están devengando con este aumento enorme de tasa de interés que generaron a poco de asumir Sergio Massa, ¿sí? Esto es lo que se está devengando hacia adelante de intereses, teniendo en cuenta un año hacia adelante, más de 7 millones de pesos. Este año seguramente va a terminar con un nivel de deuda remunerada de 10 millones de pesos, alrededor de eso. O sea, muy preocupante, tanto la situación de endeudamiento del Banco Central como la del Tesoro, ¿no? Lamentablemente. Tienen el aumento de la deuda remunerada, ¿no? Respecto a la base monetaria. Y ahí nos vamos a cómo vienen las cosas hacia adelante, ¿no? La verdad es que el nivel de confianza en el gobierno se mantiene en niveles bajísimos. Creo que algo pueden ver de recuperación en los últimos meses, algún salto para arriba. Eso tiene que ver con la confianza que por ahí generó, como dije hace un rato, Sergio Massa con su ingreso, porque por un lado era la pata de la alianza que faltaba ingresar efectivamente al gobierno, se lo veía como alguien más sensato, además que sumó poder al unificar 3 de los ministerios. O sea, hubo cosas que el mercado interpretó de forma positiva. Recuerden también algo que hablamos antes de empezar la presentación, es que hay economistas que piensan que esto se resuelve solamente con un plan de estabilización, y eso es necesario, pero no es suficiente. Entonces también había una apuesta en ese sentido de muchos economistas, y eso es lo que se reflejó tanto en el riesgo país, se viene reflejando, como en la confianza en el gobierno. La realidad es que hasta se están viendo defraudados los que esperaban un plan de estabilización, así que hacia adelante, sumémosle una caída del nivel de actividad, no hay muchas chances de que mejore la confianza en el gobierno. Esto va para abajo, y la verdad es que sería muy preocupante si faltara mucho para las elecciones, porque con mucho tiempo hacia adelante podríamos tener una crisis institucional. Todavía hoy eso parece lejano, aunque siga cayendo la confianza en el gobierno, pero lo que sí nos garantiza es que vamos a tener otro gobierno allá por 2024. También hay algún cambio, creo yo, de cartera, porque en la medida que todo el mundo está viendo muy riesgoso esto de mantenerse en pesos, algunos para minimizar riesgo, y además asumiendo que, bueno, digamos, minimizar riesgo, minimizando pérdidas, ¿no? Algunos están pasándose a bonos en dólares, ¿no? Apostando que se viene un gobierno que va a hacer las cosas bien. Esa apuesta va a ser un factor moderador de la recesión que vamos a tener el año que viene, porque vamos a moderar la caída, ¿no?
va a moderar el desfinanciamiento, en una palabra, de la demanda interna en el mejor de los casos. El nivel de actividad, bueno, como les dije, ya se está cayendo, los indicadores que vienen hacia adelante van a mostrar que sigue cayéndose, ya los indicadores privados van que está cayendo. Incluso este es un indicador líder que, que no está hecho por el INDEC, pero bueno, está hecho por la ITELA. Está mal la fuente abajo, y que anticipa o intenta anticipar qué es lo que va a pasar hacia adelante con el nivel de actividad, y cuando va para abajo es que los próximos 6 meses lo más probable es que el nivel de actividad vaya para abajo. Así que hacia adelante nosotros estamos esperando una caída en el nivel de actividad, y terminaremos este año con un nivel de actividad alrededor, con una recuperación de alrededor del 5,6%, con una caída de más del 1% el año que viene. Ojo, porque los PBI, las variaciones del PBI, se miden en forma promedio, ¿no? Eso ténganlo en cuenta, el promedio del año, y este año va a terminar con un final que va a dejar muy arriba el inicio del 2023 respecto a lo que fue el promedio del 2022. Así que una caída de 1,3% puede llegar a ser, en promedio el año que viene, puede ser una caída entre puntas de 4% o cerca del 4%, ¿no? O sea, fuerte caída a lo largo del año, y eso lo va a notar la gente. También estamos esperando que la brecha sea grande, que este año termine alrededor de 170 pesos el mayorista, promedio es de diciembre esto, y bueno, y que en promedio termine bien arriba de 315 el blue, así, y el año que viene va a seguir creciendo a la medida que hay más incertidumbre, y va a haber más incertidumbre, y la sensación térmica va a ser cada vez peor. Estamos esperando que siga incrementándose la brecha. El índice de precios al consumidor, como les decía, por arriba del 100% el año que viene. Y este es nuestro escenario más optimista, entre paréntesis, y el de este año cerca del 100%. ¿Sí? Esto es más o menos lo que estamos esperando desde la Fundación Libertad y Progreso que pase en 2022-2023. El escenario pesimista no se los doy porque después le tengo que desear felices fiestas y todo ese tipo de cosas, y ustedes no me van a creer que se lo estoy diciendo estos deseos en serio, ¿sí? Pero los podemos hablar, ¿no? Hay factores que evidentemente colaboran, lamentablemente, a que esto sea peor, y es una realidad, pero es cierto que el hecho de que podamos tener otro gobierno en 2024 está generando algunos posicionamientos de los inversores en la Argentina, ¿no? En cosas que están evidentemente, o juzgan evidentemente baratas, por ejemplo, algunas inversiones en el sector inmobiliario, ese tipo de cosas, ¿no? Empresas también. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Sí, Leandro. Bueno, mientras piensan alguna pregunta un poco más inteligente, primero agradecerte la presentación. Te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión respecto de la diferencia de velocidades respecto al aumento de la tasa en Estados Unidos con Europa? O sea, Europa siempre viene un poquito atrás de Estados Unidos, pero no está demasiado demorado. Bueno, eso es una realidad, o sea, y lo estás viendo en los índices de inflación, ¿no? Son muchísimo más altos, superaron el 10%, son muchísimo más altos que los de Estados Unidos, que van a tardar mucho más en caer. La verdad es que me asombra. Históricamente el Banco Central Europeo tendió a ser mucho más austero, para ponerlo así, debe ser por la vieja influencia que ya se está perdiendo del Bundesbank alemán, pero solía ser más austero que la Reserva Federal, pero la verdad es que ahora no lo está haciendo, ¿no? Quizás tengan miedo por el endeudamiento que hoy tienen algunos países dentro de la eurozona, y que con una fuerte suba de la tasa de interés podría poner a teclear a más de uno, ¿no? Por eso están siendo quizás más
digamos, más flexibles, por decirlo de alguna forma, pero bueno, lo están pagando en costo de inflación, ¿no? Lamentablemente. Héctor, Aldo, muchísimas gracias, la verdad, muy buena presentación. No se notó la ausencia de Ricardo. bueno, muchas gracias. Eh, Todo un elogio. una reflexión de lo que el gráfico que mostraste del índice del tipo de cambio real multilateral, donde si no leí mal, estás marcando como una brecha de 30% de evaluación para llevar el tipo de cambio oficial, regulado, controlado, al equilibrio. Porque No, creo no que es lo es... que muestra, ¿no? Es No, un promedio de años, ¿sí? claro, por eso De hecho, el dólar de equilibrio es el que está en el mercado. El dólar de equilibrio hoy debe ser muy cercano al mes. ¿Está? está bien, está bien. Ojo, No, porque me refiero a, pensando en ese gráfico, digamos, en ese gráfico para llegar al promedio del tipo de cambio real multilateral, me parece que da implícito una evaluación del 30%. Y cuando estás haciendo la proyección, si yo no leí mal, del cierre del 23, estás cargándole eso más un 40%, me parece, si no vi va a mal. haber una fuerte, sí, va a haber una fuerte Estás depreciación del pensando, dólar. esto ya es el nuevo gobierno, ya es la devaluación del nuevo gobierno. Digo, esto por el tema de cartera, ¿no? También el tema de entrar en los dolarizados, especulando con que te los van a pagar con el nuevo tipo de cambio. O sea, el gran problema que tiene, yo creo, el instrumento de seguir restringiendo la venta de divisas. En estos últimos días, el Banco Central, para comprar más dólares de esta liquidación anticipada de soja 2, hubo días que vendió 21 millones de dólares. Claro. No es nada. No podemos, una economía, yo dudo que eso sea más o menos normal. Tengo que estar muy por arriba de eso. Es cierto que ahora necesita cumplir las metas con el fondo. Y venderá 20 o no venderá nada si es necesario, pero eso no es sustentable hacia adelante, con lo cual lo que no es sustentable hacia adelante es seguir retrasando el tipo de cambio a la velocidad que lo estaban haciendo antes. O sea que hacia adelante lo que vamos a tener es por lo menos un tipo de cambio subiendo a la velocidad que hemos visto en estos últimos meses, bien por arriba del 6%, y si lo van a desacelerar un poquitito, va a ser antes de las elecciones, porque esas desaceleraciones del tipo de cambio oficial hacen que todo lo que dependa del tipo de cambio oficial, todo lo que está en las góndolas en definitiva, se desaceleren, ¿no? Que baje, ¿no? Mucho, pero bueno, por lo menos se desacelere y la gente vaya a votar menos enojada ya a esta altura, porque más contenta imposible, ¿no? Entonces, y sí estoy esperando que en noviembre empiece a acelerarse nuevamente el tipo, digamos, una vez superadas las elecciones, empiece a darle más velocidad al ritmo de suba del tipo de cambio, digamos, suba del tipo de cambio en noviembre por ahí ya de arriba del 7%, pero todo el primer semestre va a ser de suba bien arriba del 6%, 6,5%, por ahí hasta el 7%. Están muy complicados con el tema de las reservas. Y lo último que le puede pasar es que muestren, en medio de una elección, mostrar reservas netas negativas, a mí me correría vértigo. ¿Sí? Muchas gracias, Aldo. Sí, Santiago. ¿Qué tal, Aldo? Muy buena la presentación. Siguiendo tu comentario de recién, a mí me preocupa este mes y me parece raro y difícil que lleguen a cumplir la meta de 5.800 millones de dólares de A reservas. esa hora 5.000, ¿no? En la última reunión que hicieron para dar por cumplidas las metas, se recalcularon. Ahora es 5.000. Porque si están en 3.800, ser 2.000 millones más de acá a fin de año, este tema del dólar soja, el dólar soja 2 es muy diferente al de septiembre, porque hay menos disponibilidad, hay mayor reticencia a vender
y el precio arrancaron el 1 de diciembre pagando 85.000 pesos los portadores y ya están en 94.000. Todos los días están subiendo 1.000 o 2.000 pesos porque no logran comprar lo que quieren y no sé si van a llegar. Y en No, cuanto más se ve esto, el productor menos vende, porque si sabe la semana que viene te van a pagar más, no lo vas a vender ahora, y que capaz que en marzo o abril hay una otra vuelta de lo mismo, porque está muy sí, complicado, ¿no? pero de vuelta, son 5.000, o sea que ya ahí recortaste Bueno, 1.200 ahí millones, es sí es lo que más tenés que factible. juntar. Sí, con un poco de suerte llegan, ¿sí? Y si no llegan, no te preocupes porque por 100, 200 millones nos van a dar un waiver y está todo resuelto, ¿no? Pasa que el año que viene ya las metas va a ser más o menos un incumplimiento generalizado que vamos a tener de las metas en la medida que vayamos avanzando en el año. Probablemente las fiscales tardemos un poco más en incumplirlas, ¿sí? Y eso va a tener que ver con esto que les decía. Ellos saben que tienen un poder de fuego muy limitado el año que viene para las elecciones. Entonces van a hacer lo mismo que en 2021. Si vos mirás 2021, al principio del año fueron muy austeros, ¿sí? Y más o menos a mediados del año empezaron a darle rosca al gasto público, y bueno, y ahí es donde se armó el desbarajuste, ¿no? Yo esperaría más o menos que hagan lo mismo en el año 2023, pero al final de la historia lo que vamos a ver es un incumplimiento generalizado de las metas que no le va a importar a nadie, porque el primero que no le va a importar es justamente al Fondo Monetario. Por ahí lo más grave, digamos, el punto más débil hoy que tiene la Argentina es sin lugar a dudas el tema de las reservas. Igual yo creo que está el grado de generosidad que está teniendo el Fondo Monetario. En el último viaje que hizo Massa le consiguieron 2.100 millones de dólares más, o sea, de organismos internacionales. O sea, no me extrañaría que el año que viene le consigan más todavía, porque están haciendo lo que sea para que no haya una crisis institucional en la Argentina. Y obviamente, si hubiera una crisis, o sea, si estalla el cepo, tenemos una crisis cambiaria y monetaria profunda, por lo menos un adelantamiento de las elecciones y por lo tanto de la entrega del mandato, como pasó en 1989, van a tener que hacer, ¿no? Y eso no está dentro de la voluntad, creo yo, del fondo. Bueno, alguien tenía que ser bueno con el pobre Alberto. Aldo, Sí. si no hay otra pregunta, me quisiera apartar un poquito, no sé si me voy muy fuera de rango, pero ¿qué pasa en Japón? Porque Japón, viste que siempre fue una economía distinta, tranquila, estable. En los últimos 10 años, prácticamente el yen flotó una banda de flotación entre 100 y 120 yen por dólar, ¿no? Y en los últimos 6 meses se disparó, pasó los 150, ahora bajó 135. Es como que para Japón es algo llamativo. ¿Hay algo raro ahí? ¿Está pasando algo raro? Mira, no, yo lo que creo es que Japón hace como 20 años que necesita por lo menos tener dentro de su directorio del Banco Central un argentino. Cosa que no pasó por lo visto hasta la pandemia. El Banco Central de Japón es increíble. Los japoneses demandan muchos yenes, ¿sí? A diferencia de los argentinos que no demandamos nuestra moneda, ellos demandan mucho y fueron siempre muy austeros en términos de emisión. Emiten muy poco, históricamente han emitido muy poco. Lo que pasa es que con la pandemia se deben haber asustado y se largaron a emitir, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha generado nada, la magia de la inflación, por llamarla de alguna forma, pero que no es ninguna magia, es lo que venimos haciendo nosotros desde hace décadas, nada más que ellos no lo entendieron. De hecho, hubo periodos en los que tenían metas de inflación para aumentar la inflación, pero no emitían, entonces no las cumplían, o sea,
la inflación se seguía manteniendo cerca del 0%, porque no emitían, ¿no? Es un caso especial, ¿no? Tiene una concepción, obviamente, del manejo de la política monetaria, te diría en la antípoda nuestra, ¿no? Nosotros somos maestros en tener inflación, ellos son maestros en tener deflación, porque no emiten lo que su gente demanda, ¿no? Y ahora sí, todos los bancos centrales salieron a responder a la pandemia con mucha más emisión, ¿no? Y eso generó que tengan inflación. Y supongo que estarán chochos ahora, ¿no? Porque por fin lo lograron. Pero casi se van a los caños. Bueno, pero está mucho peor los otros países, ¿no? Siguen siendo de los más moderados hoy. Héctor, vos tenías una pregunta. Sí, no, bajé la mano porque no sé, medio que me la respondí yo mismo. El tema es el siguiente. Pusiste muy claro hoy en el artículo que tantos años hace que venimos trabajando en el tema, las soluciones hacia adelante están más o menos escritas, digamos, ¿no? Ahora, están más o menos escritas partiendo no de cualquier punto de referencia, no de cualquier diciembre del 23, o de julio del 23 y todo se va al cuerno, ¿no? También habría que pensar en un programa, una interfaz, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo llegue la entrega del poder, para poder después implementar las cosas que tantos años venimos trabajando en profundidad, ¿no? Por las cuestiones sociales, por ejemplo, que van a ser muy dramáticas. Yo creo que ya no quedan posibilidades de media tinta. A ver, nos guste o no. Y creo que encima la buena noticia es el año pasado, cuando íbamos a hablar con los equipos técnicos de la oposición, de los distintos espacios, nos discutían el tema de los tiempos. La verdad es que el diagnóstico no lo discute nadie dentro de la oposición, ¿no? Estamos hablando desde la Fundación AREN de Coalición Cívica hasta, no sé, Gómez Centurión, no sé, vamos, Milei, ¿no? O sea, no lo discute nadie, ¿ya? Al diagnóstico, increíblemente las propuestas, no crean que hay mucha diferencia con lo que nosotros proponemos, dependiendo de los espacios, por ahí en algún tema, alguna discusión un poco mayor, no tanto de la coalición cívica, sino de algunos espacios del radicalismo, increíblemente. Pero tampoco es que las diferencias son muy, muy fuertes. La gran diferencia era, yo creo, hasta no hace mucho tiempo, el tema de que podía hacerse algo en el intermedio y después lanzarle un programa de reformas estructurales. Y eso yo creo que hoy es raro encontrarse dentro de la oposición, que hoy esté armando un paquete de reformas, digamos, de gestión, ¿no? Estamos mencionando, tenga o no capacidad de llegar a ser presidente, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, con el espacio de Pichetto, alguien dirá, bueno, no, ¿qué chance tiene? Ninguna, no importa, porque va a estar sentado en la misma mesa digamos, de negociación de las medidas que el resto de los espacios, con los radicales, coalición cívica, y ahí te digo que hoy no hay discusión de si hay tiempo, y una de las pruebas es donde por ahí tuvimos mayor discusión fue, sí, con la gente de Larreta, hablando del PRO, ¿no? Que el que más cercano debería estar, por supuesto, a nuestro pensamiento, pero hoy esa diferencia ya no existe. Pero a De lo hecho, mejor... Larreta dijo, no tenemos 100 días, tenemos 100 horas. Y no lanzás un plan de reformas, es más, todos están trabajando, te cuento, en leyes tipo ómnibus. 1 o 2 o 3 leyes ómnibus. Es que yo no sé si, quizás me expresé mal, yo no estaba planteando un tema de velocidad, sino de que el punto de partida puede ser muy diferente. Entonces me parece que hay que tener sí, como una interfaz alternativa. Vos planteaste un plan optimista, un plan pesimista. Entonces, por ahí, a lo mejor hay que tener 2 o 3 planes alternativos de llegás con la hiper ya desatada, o llegás con un default con el fondo, o llegás como hoy,
Entonces, me parece que hay No, como con un distintas default con el fondo instancias. no vas a llegar. Lo que sí podés llegar, y es algo que es cierto que está aumentando en probabilidades, con una dolarización desordenada, con una hiperinflación. Y nosotros dentro de Libertad y Progreso no tenemos un consenso al respecto de qué hay que hacer. Así que lo que decidimos es tener un plan para cada contingencia, ¿no? Por un lado, tener un plan de, bueno, supongamos que llegamos con un banco central más o menos todavía de que tiene alguna credibilidad y que no está totalmente quebrado y que por ahí se lo puede salvar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Y la otra también es qué tenemos que hacer si llegamos con una hiperinflación, que es básicamente es una dolarización desordenada, ¿no? Ahí no tenemos discusión, ¿sí? No hay ninguna discusión, todavía algunos discuten qué hacer con una dolarización desordenada. Nosotros tenemos pleno consenso, hay que ordenar lo desordenado, no pretender refundar una moneda. Después de que nos estafaron tantas veces por tratar de crear una nueva moneda peso, ya en la verdad es como hacer un monumento al estafamador, más o menos, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Además que sería sumamente costoso socialmente. Lo menos costoso socialmente es una dolarización ordenada, y por eso estamos trabajando, y estamos viendo qué es lo que hay que hacer con el sistema financiero, con el mercado de capitales, ¿no? O sea, tener un programa que si llegamos a tener una hiperinflación, estas son las cosas que hay que hacer, incluida la ley, para que se haga inmediatamente. Porque cada día que pasa se vuelve la gente más pobre, es lo que pasó en Venezuela, de hecho, ¿no? Que fue una dolarización desordenada que se terminó ordenando sola simplemente porque permitieron usar dólares, ¿no? Pero un desastre, ¿sí? Con un costo social fenomenal. Acá lo que hay que hacer es ordenar la dolarización, y eso te garantiza la salida más rápida y menos costosa de una hiper. Y de hecho es lo que hizo Cavallo. Ponerlo sencillo. Lo que pasa es que hoy la opción convertibilidad obviamente no sería creíble. Igual estamos trabajando también, todavía no, por un tema de recursos, pero queremos trabajar en una posibilidad de convertibilidad, pero con los fondos depositados en el exterior. O sea, como un fondo, como un fideicomiso, que sea el aval de la convertibilidad depositada en el exterior bajo legislación extranjera, cosa de que por ley no se pueda modificar la convertibilidad. Esa nueva moneda tendría un aval que estaría dado por legislación extranjera, ¿está? Pero eso, implementarlo, lleva tiempo. O sea, yo creo que solamente sería una opción en caso de que se llegara con un banco central que más o menos lo podamos hacer zafar, salvar, ¿no? Y poder implementar en el tiempo esto, porque exige un montón de leyes y un montón de trámites, no es tan sencillo como dolarizarse. Muchas gracias, Aldo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Les deseo a todos felices fiestas. ¿Sí? Igualmente. Que a pesar de todo lo que dije, el mejor de los 2023. Pero bueno, Argentina hay que ganando ponerle mañana. onda. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades para todos. Gracias, Muchas igualmente. gracias Felicidades. por la Chao, paciencia. Santiago. Ay, felices fiestas de parte de Ricardo. Igualmente.